Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros en el módulo 3, en lo correspondiente a máquinas térmicas, refrigerantes y bombas de calor, todo en el marco del ciclo de Carnot. Estamos en la parte de ejercicios. Entonces, les traigo un ejercicio que se los voy a mostrar. Este es el video número 55 y el ejercicio es solamente texto. No lo voy a leer en este momento, pero ¿por qué es interesante resolver este ejercicio? Bueno, precisamente porque es solo texto, no tiene el esquema. El esquema, formular el esquema forma parte de la dificultad del ejercicio. De ahí que vaya a ser muy importante entender perfectamente el enunciado. Entonces, vamos a comenzar con este ejercicio. Ok, el ejercicio dice lo siguiente. Un motor térmico irreversible recibe calor a 800 Kelvin y cede calor a la temperatura de 400 Kelvin. El trabajo producido por el motor se comunica a una transmisión irreversible y el trabajo de salida de la transmisión se utiliza en mover una máquina frigorífica, irreversible también. Esta máquina frigorífica recibe el calor a una temperatura de frontera de 240 Kelvin y lo cede a 400 Kelvin. En cada ciclo, la máquina frigorífica extrae 240 kilojoules en forma de calor y el calor neto transferido a 400 Kelvin por los dos ciclos dice, en cada ciclo la máquina frigorífica extrae 240 kilojoules en forma de calor y el calor neto transferido al sumidero de 400 Kelvin por los dos ciclos es de 800 kilojoules por ciclo. El motor térmico real tiene un rendimiento térmico que es el 80% del rendimiento del motor térmico internamente reversible, que funcionase entre las mismas temperaturas. Y el coeficiente de operación de la máquina frigorífica real es también el 80% de una máquina frigorífica internamente reversible que funcionase entre las mismas temperaturas que la máquina frigorífica real. Entonces, para esta historia que nos están contando, dice, determine el trabajo requerido por la máquina frigorífica real en kilojoule por ciclo, el calor suministrado al motor térmico real desde la fuente térmica a 800 Kelvin en kilojoule por ciclo también, y el porcentaje del trabajo que se pierde en el interior de la transmisión. No aparece como trabajo de salida. ¿Ok? Vamos entonces a ver de qué va todas las oraciones que tiene este enunciado. Visto así a vuelo de pájaro, no se sabe qué es lo que están pidiendo, ¿verdad? Entonces, lo inicial es voy a ir sacando los datos en la medida que voy construyendo el esquema del ejercicio. Es básico que ustedes sean capaces de construir un esquema, ¿ok? Entonces, bueno, primero, un motor térmico irreversible recibe calor a 800 Kelvin. Entonces, bueno, si eso es así, quiere decir que tenemos una máquina térmica que dicen que es irreversible y que recibe calor a 800 Kelvin. Bien, recibe calor, como las máquinas térmicas reciben de Q sub H, reciben calor, reciben de una fuente de alta temperatura. Entonces, este calor que se transfiere de 800 Kelvin a la máquina térmica será un calor H de la máquina térmica y lo cede a la temperatura de 400 Kelvin. Esto viene siendo lo que es TSUL, ¿ok? Entonces, TSUL de la máquina térmica, 400 Kelvin, y hay una interacción de calor que vamos a llamar QSUL de la máquina térmica. Perfecto. El trabajo producido por el motor se comunica a una transmisión irreversible y el trabajo de salida de la transmisión se utiliza en mover una máquina frigorífica irreversible. ¿Qué es esto? Aquí es donde está buena parte de la dificultad del ejercicio. Bueno, sabemos que la máquina térmica produce una cantidad de trabajo y ese trabajo se utiliza para mover una máquina frigorífica o refrigerante. ¿Ok? Ahora, dice el enunciado dice que se comunica a través de una transmisión irreversible. Transmisión irreversible. ¿Qué es eso? Bueno, esa transmisión irreversible a lo que se refiere es que
la potencia producida por la máquina térmica no toda es recibida por la máquina refrigerante irreversible, sino que una parte se pierde. ¿Ok? Entonces sería algo como esto. Tenemos un trabajo, el trabajo que efectivamente absorbe la máquina refrigerante y una parte que se pierde. ¿Ok? Bien, esta máquina frigorífica recibe el calor a una temperatura de frontera de 240 K. Entonces, las máquinas refrigerantes reciben calor de una fuente a baja temperatura. Entonces, ese 240 Kelvin viene a ser el TSUL de la máquina refrigerante o de la máquina frigorífica, dicen aquí. Y lo cede a 400. Entonces, el TSUH de esta máquina refrigerante es 400 Kelvin. Fíjense que yo estoy invirtiendo en la posición tradicional de la fuente y del sumidero, porque normalmente la fuente de alta temperatura está arriba y el sumidero está abajo. Y en el medio pues está la máquina refrigerante. Pero eso no importa, lo que importa aquí es cómo es el sentido de las interacciones de energía en forma de calor. Esas son las que van a marcar el funcionamiento de la máquina, en este caso refrigerante. Entonces, la máquina refrigerante su objetivo es llevar energía de una zona de baja temperatura, llevarlo a una zona de alta temperatura. En este caso, un recinto se va a mantener a 240 Kelvin y para eso hay que extraerle calor y luego cederlo a 400 Kelvin. ¿Ok? Para hacer eso hay que suministrar trabajo a esa máquina refrigerante y lo hace a través de una máquina térmica también irreversible y una transmisión de potencia también irreversible. Y eso hace que parte del trabajo que produce la máquina térmica se disipe, se pierda, en donde no nos interesa en este momento. Sabemos simplemente que es un trabajo perdido y entonces esto es bien, bien importante para entender de qué va el ejercicio. Bien, entonces, el motor térmico real tiene un rendimiento térmico que es el 80% del rendimiento del motor térmico internamente reversible. Es decir, que el rendimiento real de esta máquina térmica es el 80% del rendimiento ideal. ¿Cuál es el rendimiento ideal? El rendimiento de Carnot. ¿Ok? Y, y el coeficiente de operación de la máquina frigorífica real es el 80% del de una máquina frigorífica internamente reversible que funcionase entre las mismas temperaturas que la máquina frigorífica real. La misma cosa. El coeficiente de operación real de la máquina frigorífica corresponde al 80% del coeficiente de operación ideal. ¿Cuál es el coeficiente de operación ideal? El de Carnot. ¿Ok? Entonces, en esta explicación que nos han dicho, dice, determine primero el trabajo requerido por la máquina frigorífica real. Viene siendo el trabajo que realmente recibe la máquina refrigerante irreversible. ¿Ok? Eso es lo primero. Luego, B, el calor suministrado al motor térmico real desde la fuente térmica 800 Kelvin. Entonces, esto sería el QSUH de la máquina térmica, el calor que ingresa a la máquina térmica. Y C, el porcentaje del trabajo que se pierde en el interior de la transmisión. Ese porcentaje de trabajo viene siendo el trabajo que se pierde aquí dividido por el trabajo de la máquina térmica. Es el porcentaje de la máquina térmica, del trabajo total que se produce en la máquina térmica. Entonces, bueno, pero vamos a extraer los datos y les voy a esclarecer un poco mejor a qué corresponde esa parte C que están pidiendo. ¿Ok? Bueno, entonces, como datos dice que el QSUL dice, esta máquina frigorífica recibe el calor a una temperatura de frontera de 240 K y lo cede a 400. En cada ciclo la máquina frigorífica extrae 240 kilojoules por ciclo. Entonces, ese 240 kilojoules por ciclo corresponde al calor que extrae la máquina refrigerante y ese calor corresponde al QSUL. ¿Ok? Entonces tenemos QSUL de la máquina refrigerante, 240. Luego tenemos, dice,
y el calor neto transferido a 400 Kelvin por los dos ciclos, es decir, el ciclo de la máquina térmica y el ciclo de la máquina refrigerante, es 800 kilojoules. ¿A qué corresponde esto? Bueno, todo el calor, toda la energía que se arroja al sumidero a 400 Kelvin corresponde a 800 kilojoules por cada ciclo, por cada giro que ocurre tanto en la máquina térmica como en la máquina refrigerante. Entonces, lo que nos están diciendo, este 800, ¿a qué corresponde? Va a ser igual al calor L, al calor que cede la máquina térmica, que viene siendo más el calor, en este caso H, que cede la máquina refrigerante. Dice entonces que eso vale 800 kilojoules por ciclo. ¿Ok? O sea, que la suma de todas esas interacciones de energía da 800 kilojoules. Perfecto. ¿Qué más dicen? Bueno, dicen que el motor térmico tiene el real, el irreversible, es igual al 80% o 0.8 por el rendimiento, el rendimiento reversible o el rendimiento de Carnot, también le pueden decir. Asimismo, dicen que el coeficiente de operación de la máquina refrigerante irreversible corresponde también al 80% del coeficiente de operación de una máquina ideal, y eso sería el coeficiente de operación calculado según las implicaciones del principio de Kelvin-Plan y el enunciado de Clausius. O sea que esto sería el coeficiente de operación de Carnot también. ¿Ok? Bien, ¿qué piden? Entonces piden el trabajo requerido por la máquina frigorífica real, sería este trabajo de la máquina refrigerante irreversible. Luego piden B, el calor suministrado al motor térmico real, sería Q sub H de la máquina térmica. Y luego fíjense que dice un porcentaje del trabajo que se pierde. Entonces, porcentaje del trabajo perdido. Pero ¿a qué va a ser igual ese porcentaje del trabajo perdido? Bueno, sabemos que la máquina térmica produce una cantidad de energía que se administra de la siguiente forma. Una parte va a la máquina refrigerante y otra parte simplemente se pierde. Luego, el trabajo de la máquina térmica, expresado como una expresión matemática, sería el trabajo de la máquina térmica va a ser igual al trabajo que efectivamente absorbe la máquina refrigerante y el trabajo que se pierde. Como nos están pidiendo en términos porcentuales, el trabajo perdido sería simplemente la resta del trabajo de la máquina térmica menos el trabajo que efectivamente absorbe la máquina refrigerante. Y como nos piden en tanto por ciento, pues dividimos todo entre el trabajo de la máquina térmica. Al dividirlo nos queda esta relación. Como nos lo piden en tanto por ciento, pues entonces, pues simplemente lo que hacemos es multiplicar por 100 y eso es lo que tenemos que calcular. Bueno, ya está entonces entendido. Ya hemos hecho el esquema que representa el ciclo que nos está enunciando el texto que tenemos ahí arriba. Ya lo que queda entonces es resolver. ¿Está bien? Entonces, estos son los datos que ya expliqué anteriormente. El esquema sigue siendo el mismo. Bueno, empecemos entonces con la solución. Bueno, fíjense, entre las cosas importantes dicen que la máquina térmica irreversible tiene un rendimiento del 80% del rendimiento de la máquina térmica reversible, es decir, el rendimiento de Carnot. Y eso es, este rendimiento, el reversible, lo podemos calcular a partir de las temperaturas de los depósitos térmicos. En este caso, T sub L de la máquina térmica, que sería 400, y el T sub H de la máquina térmica, que sería 800. Ok, al sustituir nos queda que el rendimiento ideal, el máximo rendimiento que podría alcanzar esta máquina térmica es de 0,5 o 50%. Y entonces nos dicen que la máquina térmica real, irreversible, perdón, o real, que es el 80%. Al calcularlo, pues bueno, nos da que el rendimiento de la máquina térmica irreversible o la máquina térmica real es de 0.4. Bien, lo mismo podemos hacer entonces con el coeficiente de operación para efectos de la máquina reversible, expresado en términos de el principio de Carnot. La expresión que nos permite determinar el coeficiente de operación va a ser 1 entre el T sub H de la máquina refrigerante. El T sub H es esta que está acá,
entre T sub L menos 1. Al sustituir nos da que el coeficiente de operación de la máquina refrigerante, el máximo posible, es el correspondiente a Carnot o simplemente reversible y nos da 1,5. El 80% de eso corresponde al rendimiento, al coeficiente de operación real. Entonces, bueno, lo aplicamos y ya tenemos, entonces, fíjense que ya tenemos el coeficiente de operación de la máquina irreversible y el rendimiento térmico de la máquina térmica. Muy bien, entonces fíjense, como ya tenemos el coeficiente de operación de la máquina reversible, de la máquina irreversible, perdón, ya tenemos este coeficiente de operación y tenemos el calor que se extrae del sumidero a 240, entonces podemos determinar el trabajo que efectivamente absorbe la máquina reversible, la máquina refrigerante, para poder remover esta cantidad de energía. Entonces, el coeficiente de operación es el QSUL de la máquina refrigerante, que es un dato del problema, que es 240 kJ por cada ciclo que ocurre en esa máquina. Pues despejamos el trabajo de la máquina refrigerante irreversible, nos da que da 200 kJ por cada ciclo que se mueva, que opere la máquina refrigerante o frigorífica, como dice el enunciado. ¿Está bien? Entonces ya tenemos este término que está aquí. Bien, como tenemos este término y tenemos el QSUL de la máquina refrigerante, pues al aplicar primera ley en la máquina refrigerante, pues podemos decir que el trabajo de la máquina refrigerante va a ser igual a ¿qué? Al QSUH menos el QSUL. Entonces, de aquí podemos despejar el QSUH de la máquina refrigerante y nos da que es simplemente 440 kJ por ciclo. ¿Ok? ¿Por qué este valor es importante? Bueno, porque hay un dato en el problema que dice que toda la energía que se agrega al sumidero a 400 Kelvin, que sería el QSUL de la máquina térmica más el QSUH de la máquina refrigerante, es 800 kilojoules. Entonces, como ya tenemos el QSUH, pues podemos entonces determinar el QSUL de la máquina térmica. Al determinar ese valor, pues nos da que el QSUL de la máquina térmica son 360 kilojoules. Y como tenemos el rendimiento de la máquina térmica, pues podemos determinar el QSUH de la máquina térmica, ¿verdad? Simplemente operando con esta expresión, es despejar allí, y nos da que el QSUH de la máquina térmica nos da 600 kJ por ciclo. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces de la máquina térmica ya tenemos tanto el QSUH como el QSUL. Y como tenemos QSUH y QSUL, si aplicamos primera ley en la máquina térmica, ya sabemos que el trabajo que produce la máquina térmica va a ser QSUH menos QSUL. Y entonces ya tenemos el trabajo de la máquina térmica, 240. Esta era la parte B de lo que nos pide el ejercicio. Ahora vamos a la parte C. Fíjense, ya tenemos entonces el trabajo de la máquina térmica y tenemos el trabajo que efectivamente recibe la máquina refrigerante. Entonces, como ya les había dicho, lo voy a repasar. La máquina, este trabajo corresponde a la suma del trabajo de la máquina refrigerante más lo perdido. Si dividimos todo entre el trabajo de la máquina térmica, lo vamos a expresar, lo vamos a obtener en forma decimal, y para tenerlo en términos porcentuales simplemente lo multiplicamos por 100 y nos dice entonces que el trabajo que se pierde en este sistema de transmisión que dice el enunciado que es irreversible es de 16,67. Y eso es todo. Fíjense que el ejercicio no es complicado en lo absoluto, no tiene mayor complicación desde el punto de vista matemático, pero la dificultad reside básicamente en entender qué es lo que está pidiendo el texto del ejercicio. Situaciones como esta se van a conseguir con seguridad en el examen, porque viene siendo lo más difícil. O sea, ponen un enunciado un poco enrevesado para verificar que ustedes teóricamente entienden qué es cada término, y luego aplican estas relaciones sencillas y llegan al resultado. ¿Ok? Entonces, esto sería lo que corresponde a este ejercicio. Me voy a despedir de ustedes con
una oración de este caballero que se ve ahí tan alegre, Richard Waitley, filósofo, economista y teólogo inglés, que vivió desde 1787 a 1863. Este caballero dijo algo bien interesante. Dijo, enseñar a quien no tiene curiosidad por aprender es sembrar un campo sin ararlo. Bien, yo estoy convencido de que ustedes no son un campo sin arar. Yo estoy convencido de que ustedes tienen curiosidad porque algo los hizo meterse a estudiar ingeniería. Ustedes deben desarrollar la curiosidad, deben constantemente preguntarse por qué, para poder entonces buscar respuestas y eso los va a hacer especialistas en cualquier campo en el que ustedes trabajen. ¿Ok? Entonces, por favor, no dejen de lado la curiosidad, que es muy, muy importante. Bien, esto es todo. Si te ha gustado, pues recuérdalo. Dale like, compártelo, activa las notificaciones y por sobre todas las cosas, suscríbete, que todavía tenemos muchas cosas que aprender. Muchas gracias. Adiós.